Shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar en este nuestro espacio de estudio donde estamos considerando los conceptos, algunos conceptos, especialmente cómo se miraban dentro del primer siglo. La semana pasada empezamos a ver el concepto de pecado y de verdad que pudimos aprender la gran gama y variedad que tenía esta palabra y cómo al traducirla se perdió mucho del significado. Hoy vamos a ver la parte número 2 y vamos a ver algo interesante. Vamos por aquí viendo la información y dice pecado y culpa. Nos quedamos aquí, pecado y culpa. A menudo los términos para el pecado aluden a él de tal manera que la traducción es culpa. Por eso muchas veces encontramos la palabra jatá, que es culpa. Es justificable o necesaria. Esto es siempre así cuando la referencia es al estado resultante. La acción anormal y el estado anormal están tan relacionados que no existe una distinción clara de vocabulario entre pecado y culpa. Este es el problema muchas veces a la que nos enfrentamos, porque dice, la acción anormal y el estado anormal están tan relacionados que no existe una distinción entre lo que es el vocabulario de pecado y culpa. Y la semana pasada yo estaba hablando de este tipo de cosas. Cuando vamos, por ejemplo, a Levíticos capítulo 4, esta es la Biblia de las Américas, dice, la ley de las ofrendas por el pecado. Ahora vamos a darnos cuenta. Dice versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente, este peca es jatá, que viene, aquí está la palabra jatá, y inadvertidamente es shegaga, pecado no intencional, en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas. Ojo, porque Levítico 4 nos está diciendo que si alguien peca intencionalmente, inadvertidamente, no que quiso cometer el pecado. O sea, este es el jatá. Una acción inadvertida, shegaga, pecado que no fue intencional, debe traer una ofrenda. Dice, si el que peca, y aquí nuevamente la palabra es jatá. Todo esto vamos a verlo en jatá. Es el sacerdote ungido trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un ovillo sin defecto como ofrenda por el pecado. Jatá. Ofrenda por el pecado, jatá. Después vamos a ver, más aquí adelante, aquí mismo en el capítulo 4 o capítulo 5. Mire, la sangre por el pecado. Se ponían los cuernos del altar. Bien interesante porque ahora vamos a darnos cuenta de que la ofrenda, la sangre de la ofrenda por el pecado, que jatá, que muchas veces era una cabra, se ponía en cierto lugar del altar. El altar estaba dividido en dos partes. Una de las partes tenía que ver con la parte baja del altar y había una raya roja, una línea roja y el jatá, lo de los cuernos, estamos viendo que se ponía arriba de esa línea roja. Déjeme ver si puedo ponerle aquí déjeme ver si puedo ponerle la aplicación del templo. Espero que se la pueda poner por aquí. Para eso tendría que
Viendo aquí cuando dice, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. ¿Okay? Eso es la ofrenda Hatá. Después, casos particulares de ofrendas por el pecado. Si alguien peca, y la palabra aquí es Hatá nuevamente, al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. Fíjese bien, porque estamos definiendo esta palabrita. Esta palabra está aquí. Y es, déjenme le subo un poquito aquí. Hatá. ¿La escuchó? Hatá. Hatá. Y dice aquí pecar, compensar, reparar, espiar, fallar, hacer pecar. Pecar. Pecar, hacer mal, llevar una culpa, ser culpable, o sea, cometer una infracción a la ley o a un acuerdo, lo que implica que una sanción debe ser pagada o el derecho perdido. Cometer pecado, causar culpa, purificar, también culpa, limpiar, o sea, hacer un objeto ceremonialmente limpio por ciertas acciones, incluyendo una ofrenda. Este diccionario, que es el diccionario teológico del Antiguo Testamento, en la palabra hatá, no se lo voy a leer todo, pero aquí vemos la palabra hatá, que viene de la raíz het, getá, hatá. Vamos a leer esta parte de aquí, ¿ok? Solo le voy a leer esta parte de aquí, no lo voy a leer más. Vamos a traducirlo aquí. Dice, el nexo recompensa-castigo. Para los hebreos existía una conexión obvia entre una acción y sus consecuencias, lo que le acabo de leer hace ratito. Por eso, hatá significa no solo la mala acción, sino también las consecuencias asociadas. El hecho en sí se concibe como una esfera que rodea al pecador, trayendo la calamidad sobre él en el transcurso del tiempo. Tanto es posible concebir el hatá como un agente independiente anterior a la acción humana, un robetz, demonio, agazapado a la puerta del hombre, esperando para descarriarlo. Pero esta concepción solo aparece en un único pasaje, Génesis 4:7. Asimismo, es posible que alguien provoque deliberadamente el hatá sobre otra persona. Génesis 29 y Éxodo 32:21. Está claro que cualquier caso que hatá y Mabet van juntos, quien se rodea de hatá ha de morir necesariamente. La esfera de la calamidad tiene efectos colectivos a la larga, destruye no solo al pecador, sino a toda su casa por generaciones. Y esto es el concepto de lo que dice aquí hatá. Vamos a seguir leyendo. Entonces, no existe una distinción clara entre el vocabulario de pecado y culpa. Las palabras más específicas para la culpa pertenecen en primer lugar al ámbito de la ley sacra, la Torá, y ponen de manifiesto su carácter objetivo. Uno podría incluir en culpa involuntariamente lo que leímos a Levítico 4, pero la impureza resultante, aunque no se reconociera, no sería un hecho menor que el caso del pecado con mano alzada, y necesitaría ser apartada por el mismo ritual que el empleado para restaurar la limpieza. Otros términos, por ejemplo, Salmo 32:1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo hatá, cuyo pecado es cubierto, se centran en la culpa en sí. El énfasis recae ahora en su intolerable carga. Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho sobre mí. Y ahí la palabra es iniquidades. Es la suma de las deudas contraídas por los actos de pecado y se manifiestan en aflicciones que son vistas como castigo por ello. El carácter racional o teológico del concepto veterotestamentario del pecado y de la culpa se manifiesta con fuerza en las doctrinas de la expiación y de la retribución, que descansan sobre esta base, aunque la base misma sea religiosa. La historia de la caída, Génesis 3. Esta historia se mantiene al margen de los conceptos jurídicos y no influye en ellos.
Tal vez utilizando y doblando materiales mitológicos, el autor describe el origen y resultados del pecado con fuerza infantil. No utiliza los términos comunes, ya que estaría fuera de lugar en esta representación de la vida. Aparte de algunas insinuaciones, deja que el lector saque sus propias conclusiones, centrándose en los acontecimientos que los términos deben explicar. De este modo, pone de manifiesto con mayor claridad la siniestra realidad de la que se ocupa la teología y el culto. Las ideas básicas del relato son la prohibición que expresa la voluntad divina, la serpiente astuta que ve la aparente desproporción entre la transgresión y su consecuencia, la pregunta formulada a la mujer, su disposición, el escepticismo, la sugerencia de que la advertencia no es seria y solo redunda en beneficio divino y contra de los intereses humanos. El atractivo del fruto, la insensata violación por parte de la mujer y el acatamiento del hombre y los 4 resultados: vergüenza por la desnudez, esconderse de Dios, subterfugios para acusar la acción y castigo por parte de Dios. El acento en esta cadena de acontecimientos recae en lo que misteriosamente indica las frases ser como Dios y conocer el bien y el mal. Ser como Dios implica la duda de que el gobierno de Dios sea realmente de interés humano y vinculante incondicionalmente. Ayudados por la serpiente, el hombre y la mujer ven que pueden transgredir el orden divino. De hecho, creen que la razón práctica, exaltándose a sí misma como Señor y Dios, les impulsa a hacerlo sin preocuparse por los correctivos religiosos o el juicio divino. Sin embargo, la historia también señala que no hay forma de escapar a la responsabilidad divina. Los que intentan ser como Dios, al final se presentan ante Dios como niños que han sido descubiertos y están llenos de evasivas. El autor pone así de manifiesto todo el absurdo del motif de Prometeo, pero lo hace con la perspicacia sobre la trágica situación humana en la que parece que hay una justificación inmanente en el deseo de cultura, el trabajo del pensamiento y el anhelo sensual para la hostilidad humana hacia Dios y el intento de librarse de la prohibición divina. La verdadera realidad del pecado solo puede captarse cuando se percibe que la propia semejanza divina abre la posibilidad de desviación y la insondable angustia que provoca todo el acto de desviación cuando cae bajo la despiadada mirada divina. A pesar de los rasgos etiológicos, pues el relato en su totalidad ofrece una perspectiva de la existencia humana en su conjunto. Sin duda, las maldiciones explican rasgos comunes de la vida humana, del mismo modo que la constatación de la desnudez explica el uso generalizado de la ropa. Sin embargo, las explicaciones solo tienen peso porque se refieren no a un acto aislado, sino a un acto que es típico de la forma en que todos actuamos ante Dios e incurrimos en culpa ante Él. De este modo, la etiología va más allá de los detalles, incluso de detalles tan trascendentales como el dolor, el trabajo, la vergüenza y la muerte, y se extiende a la realidad del pecado, como la fuerza real que está detrás de todo el malestar y la infelicidad humanos. Por cierto, la vergüenza ante la desnudez sirve muy bien para expresar la vergüenza, la inseguridad, el secretismo que resultan del pecado, aparte del problema de la sexualidad que también implica. Una explicación etiológica más general justifica que construyamos sobre el relato una doctrina del pecado original en el sentido de pecaminosidad universal. Ojo, porque lo que le acabo de explicar no tiene nada que ver con el pecado original. Ahora, dice, una doctrina del pecado original. ¿Sabe usted de dónde viene esa doctrina del pecado original? Viene de la Iglesia Católica. Y muchas veces cuando somos creyentes, todavía pensamos que el hombre nace con el pecado original. Pero eso es un concepto católico, es un concepto romano. Ahora, cuando nosotros venimos a ver a la Torá, nos damos cuenta que en el jardín del Edén, realmente lo que hubo fue una inclinación al mal, una inclinación al deseo. La mujer vio, codició, vio que era agradable y entonces tomó. Y de ahí el hombre desató
a través de Adán entró el pecado. ¿Y cuál es ese pecado? No es un pecado que el niño nace con el pecado y ya está con el pecado, sino es una fuerte inclinación hacia el mal. Y constantemente estamos siendo arrastrados por esa inclinación al mal. Y si no logramos someter nuestra carne, esa inclinación al mal se apodera de nuestra carne, como dice Romanos 7, y nos encontramos haciendo cosas que tal vez no queremos hacer, pero la carne está tan fuerte que hace las cosas que no queremos hacer. Y eso es lo que entró en la humanidad. Entró la inclinación al mal, que produce un acto que se llama pecado, y a su vez ese pecado produjo la muerte, y el ser humano muere porque tenía un estatus donde no moría. Por eso mucha gente dice, no, es que Yeshua no pudo no pudo nacer en un cuerpo de carne porque la humanidad nace en un estado de pecado original. Ese es un concepto católico. Yeshua nació en un cuerpo de carne, y si nosotros vemos el libro de Hebreos capítulo 5 y vemos a Pedro también, dice que él estuvo en este cuerpo pero no pecó. Eso quiere decir que él tenía la misma inclinación al mal, pero Yeshua en su humanidad, Yeshua en su cuerpo humano nos enseñó que si el ser humano es disciplinado, que si el ser humano trabaja, el ser humano puede lograr sobrepasar ese instinto del mal y servir a Dios con todo el cuerpo. Eso nos lleva a un ámbito aún mayor, porque ahora vemos que Yeshua hizo algo que ningún ser humano en la tierra ha logrado hacer. Yeshua en un cuerpo humano logró vencer el instinto del mal, que por cierto, hay un suceso cuando él está orando y que él dice, ya estaba cerca su muerte, y que de repente él dice, Padre, si es posible que pases de mí esta copa, porque él estaba angustiado y él estaba diciendo, si es posible que yo no lo haga, no lo hago. Pero inmediatamente dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y él recapacita y dice, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, yo no quiero morir, pero Padre, tú quieres que yo muera, entonces que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es interesante porque ahora sacamos un concepto de que no puede morir en un cuerpo humano porque el ser humano tiene un pecado original. Vino en un cuerpo humano para enseñarnos que el ser humano, si tiene disciplina, si tiene conexión con el Creador y si tiene una constancia, tú puedes vencer el instinto al mal. Ahora, vamos a seguir por aquí. Entonces dice, una doctrina del pecado original. El pecado está motivado por un impulso humano. Ve, aquí está. El pecado está motivado por un impulso humano. Ahora, fíjese lo que dice Santiago. Para que vea que todo esto lo podemos ver en la escritura. Voy para allá. Santiago, ¿dónde está Santiago? Hebreos, Santiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer el versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Oiga bien lo que dice Santiago. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie. Si Dios no puede ser tentado por el mal, oiga bien la pregunta que le voy a hacer. Si Dios no puede ser tentado por el mal, entonces, el que fue tentado en el desierto era Yeshua, ¿cierto? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ok. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Por su qué? Su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, por cierto, la palabra pecado es amartía, la que vimos la semana pasada, que tiene su conexión con una acción o sentimiento que transgrede algo prohibido o ignora algo requerido por la ley o el carácter de Dios, ya sean pensamiento, sentimiento, discurso
o acción. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Lo está viendo ahí? Cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahora, tengo que mostrarle con la Biblia. Vamos a ver. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio, oiga bien, la mujer vio que el árbol era bueno, le puso el ojo, era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio a su marido que estaba con ella y él comió. Es el mismo proceso. La mujer vio el árbol, que era bueno, que era agradable, que era deseable para alcanzar la sabiduría. Dentro de su interior hubo un deseo. Tomo del árbol, voy a alcanzar sabiduría. Entonces toma, come, ve, toma, piensa, come y le da al marido. Esa es la inclinación al mal que se despertó. No es que la humanidad nace con el pecado original, entonces bauticemos a los niños también, porque esa fue la cura de la Iglesia Católica. Como la humanidad nace con el pecado original, pues entonces hay que bautizarlo en su edad temprana para cortar ese pecado original. Porque si la persona muere, pues con el bautismo de infantes, tiene garantizado que no va a ir a un lugar no deseable. Esa es la doctrina completa. Empecemos a bautizar a los niños también. Entonces el pecado está motivado por un impulso humano que está presente en todos nosotros. Esto es lo que se llama, lo que el judaísmo conoce como el Yetzer Hará. Un impulso humano que está presente en todos nosotros. De modo que en miles de variaciones todos seremos tentados de manera similar y pecaremos de manera similar. Pero ojo, miles de variaciones, todos somos diferentes. El intelecto incontrolado está en conflicto con la religión y la libertad de voluntad y pensamiento prepara el terreno para el pecado. Al hacer de la serpiente el representante del intelecto incontrolado, el autor subraya el carácter demoníaco del pensamiento que deriva de la duda y se empeña en un esfuerzo fanático. Este se apodera de nosotros como una fuerza exterior, refuerza los deseos existentes y de este modo domina la obediencia acrítica. Nuestra experimentada incapacidad de resistencia en este punto nos obliga a reconocer la validez general del fenómeno, deseando y hasta cierto punto ser más sabios que Dios y traspasar sus pensamientos. Abrimos una esfera de desconfianza en la que renunciamos a nuestra actitud propia de criaturas. Miramos al Creador con cinismo y actuamos como si fuéramos nosotros mismos Dios, responsables solo ante nosotros mismos, puesto que la razón y el poder de juicio son nativos de nosotros. El motivo para pecar está presente tan necesariamente como la vida misma. Le tengo malas noticias. No hay una vacuna. No hay nada que le quite el pecado por siempre. Va a estar ahí. Es parte de la vida. Lo que tenemos que aprender es a vivir con el pecado y vencer y caminar y que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que, como dice Romanos, pues a través de Yeshua ya no servimos al pecado, sino servimos a Dios. Y esa es la lucha constante, porque muchas veces no se trata de cuánto vayas a la iglesia, cuánto tú ores, no se trata de cuánto tú leas la Biblia, sino se trata de cuánto tú entiendas que solamente tú y el Espíritu que te da fuerza van a ser los únicos responsables de someter ese instinto al mal que está dentro de nosotros. La clave es cómo yo aprendo a someterlo para que yo lo gobierne a él
y que Él no me gobierne a mí. El autor, sin embargo, no pretende hacer un relato teológico, sino popular. En su sencilla exposición se expresa más la piedad que la teología. Su inolvidable impronta se debe a un sincero deseo de la verdad. En ninguna otra parte del Tanakh, del Antiguo Testamento, encontramos un debate religioso tan penetrante y, sin embargo, tan sostenido por la piedad. El narrador no está hilando una teoría, sino hablando desde la experiencia premiante de la tensión interior y tratando de dar a sus lectores algún sentido de la grave situación que es inseparable de la existencia humana. No intenta explicar por qué Dios no hizo así. Su religión se encuentra en este silencio. Matices teológicos de Amartía en la Septuaginta. Esta sección complementa a los artículos A y D de la sección A y D de este artículo y la sección B del artículo sobre amartolos, señalando algunos matices importantes que son en parte deliberados y en parte debidos a dificultades de traducción. Ok, déjenme hacer un alto antes de continuar aquí. Entendimos lo de Génesis. Entendimos que Pablo dice que por un hombre entró el pecado. ¿Cuál es ese pecado? Ese pecado es la inclinación al mal. ¿Okay? La Iglesia Católica después dice que toda la humanidad nace con el pecado original. Y por eso después tienen que traer el bautismo de los infantes. Porque como la humanidad nace con el pecado original, entonces ahora tienen que bautizarse para asegurarse que si el niño muere, ya no carga ese pecado original. Pero realmente no es un pecado original con el que naces, sino que en ti, en tu alma, viene un instinto al mal, que cada vez que tú no tengas cuidado, ese instinto al mal te va a llevar a hacer cosas que tú no quieres hacer. Y la única manera de asegurarte vivir una vida santa, una vida acorde a lo que Dios quiere, es lograr vencer ese instinto al mal, dominarlo, controlarlo. Una vez que logramos dominar el instinto al mal, entonces vamos a ver lo que dice Santiago o Jacobo. Fíjese cómo empieza diciendo el pecado. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga que es tentado. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Cuál fue la pasión de Eva? Vio el árbol, lo codició, se empezó a imaginar la sabiduría que iba a conseguir al tomar del árbol. Y entonces, si seguimos leyendo, dice, después cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Una vez que vio, codició, se imaginó la sabiduría, entonces ahora dijo, este es un fruto alcanzable. Lo tomó, comió, dio a su marido, y entonces ahora viene la expulsión de la presencia de Dios y por lo tanto la muerte, donde ellos ahora iban a morir. Y cuando Pablo en el capítulo 3, capítulo 5 de Romanos habla que por un hombre entró la muerte, es la inclinación al mal. Si no la sometes, te va a llevar a que se conciba el pecado. Todo pecado, nombra todo pecado, empezó aquí en el corazón. Y el corazón empezó a hacer que germinara y que creciera hasta que llegó el pecado. ¿Ok? Entonces, esa parte era importante. Ahora sí, vamos a ver. En primer lugar, la Septuaginta da mayor prominencia a la arrogancia como al principal pecado, al traducir arrogante como amartolos. Eclesiástico dice, sobre lo que a ti no te toca, no contiendas, ni te asientes en el consejo de los pecadores. Y ahí la palabra es amartolos. El pecado original se identifica con la riqueza. Habacuc 3:14.
Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. De nuevo, también es la enfermedad. Isaías 53:4. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Deuteronomio 33. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. En Job 42, la Septuaginta acentúa el pensamiento del perdón que solo se insinúa en hebreo, es decir, sustituyendo la idea del pecado de Job por la ira de Dios en el versículo 7 e introduciendo la idea de la remisión en el versículo 9. Vamos a ver ahí. Versículo 7. Y sucedió que después de que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, el temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Versículo 9. Y Elifaz temanita y Bildad suhita y Zofar tamanita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Hubo una remisión. Yishá, la palabra Yishá es levantar, tomar, levantar. Y el Señor restauró. Aquí está la palabra restauración, ¿ve? Restauración. Restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble de lo que Job había poseído. Una situación similar de la ira de Dios por el pecado de Job se encuentra en el versículo 8. Una sustitución similar de la ira de Dios por la transgresión humana ocurre en Jueces 1:18. Y Jueces 1:18. Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. Isaías 57:17. A causa de la iniquidad de su codicia, oiga bien, codicia, me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. El pecado se equipara a la apostasía, segunda de Crónicas 12:2. Y sucedió que en el año quinto del rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, Sisac, rey de Jerusalén, subió contra Jerusalén. Rey de Egipto subió contra Jerusalén. Isaías 64. También se equipara con locura o ignorancia. También puede traducirse como amartía, según el pensamiento familiar del Tanakh, de que locura es pecado. La idea de pecado se introduce en Isaías 66:4. También yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé, mas nadie respondió, hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía. Con su referencia a la causa del castigo, más que al castigo en sí. En Ezequiel 23:49 puede encontrarse una espiritualización. El pensamiento de la escuela del sufrimiento se presupone un fuerte sentido del pecado. Se lee en Job 15:11. ¿Te parecen poco los consuelos de Dios y la palabra hablada a ti con dulzura? La idea central de la Septuaginta, por tanto, es hacer de amartía un término general para el pecado. ¿Okay? Esta es la traducción o la palabra griega, amartía, que empezamos a ver la semana pasada. Y dice, hicieron de esta palabra un término general para el pecado. Al hacerlo, engloba los pecados individuales bajo el concepto de pecado básico, que nos separa de Dios y nos controla mientras no recibamos la obra salvadora de Dios. Y por todo esto es que muchas veces las personas dicen, no, Jesús me salvó de mis pecados. ¿Cuáles? ¿Cuáles? O algunos otros dicen, no, Jesús es la ofrenda y ya no hay más, porque Él pagó la ofrenda de los pecados. ¿Cuáles? Hatá, Hasham, Peshat, Shelamín era una ofrenda de paz, Olá era un holocausto. Yeshua no pagó ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque antes de Yeshua, la gente encontraba perdón a través de estas ofrendas. Y si
el Dios Todopoderoso está en el cielo y ve que la gente encuentra perdón al traer un animalito, al hacer una confesión y encuentra perdón, hay expiación a través del sumo sacerdote, hay expiación. ¿Para qué quiere mandar a su hijo? Si ya hay un sistema que está funcionando, bien o mal está funcionando. ¿Para qué va a traer a su hijo cuando hay miles de animalitos que pueden hacer lo que el hijo iba a hacer? Ah, es que había una ofensa que no se podía hacer nada. No había ofrenda. Había una ofensa que era aparte de Hatá, aparte de Peshat, aparte de Asham. Había una ofensa que no se podía negociar. Y esa es la ofrenda que ahora Yeshua va a venir a hacer. Y por eso la Biblia dice, aparte de la Torah, lo estoy repitiendo otra vez porque la semana pasada lo dije, pero quiero que quede bien claro este tema, porque dice, aparte de la Torah, la justicia de Dios fue manifestada. ¿Cómo? Que ahora encontramos perdón. Perdón por los pecados de rebeldía voluntaria, porque en Levítico leímos, si alguien peca involuntariamente, accidentalmente, no, ahora ya estás lidiando con que pecaste en rebeldía, con alevosía y ventaja queriéndolo hacer. Y para eso solamente tenías la muerte. Ese pecado producía la muerte. No más, no había nada más. Entonces, tenemos que pensar muy bien todo esto que estamos viendo, porque es interesante. Ahora, el concepto de pecado en el judaísmo. El concepto de la Torá es determinante en el judaísmo. La Torá, la ley en su conjunto, tanto jurídica como cultural y moral, revela la voluntad de Dios. De ahí que toda transgresión sea pecado. Toda transgresión es pecado. Se desarrollan dos tendencias. Una, a nivelar hacia abajo, ya que incluso las infracciones menores siguen siendo pecado. La otra, a diferencia, por ejemplo, entre fechorías flagrantes, actos de rebelión y ofensas voluntarias. ¿Ve cómo hay dos? Hay una que tiene las infracciones menores, pero siguen siendo pecado. Pero la otra va a diferenciar fechorías flagrantes, actos de rebelión y ofensas involuntarias. A partir de esta distinción, se considera que pecados como violencia, el libertinaje y especialmente la idolatría son mortales, y que cometer todo pecado, mientras que las ofensas y cometerlos es cometer todo pecado, mientras que las ofensas menores graves pueden ser expiadas con buenas obras, purificaciones y sufrimientos. Aquí lo tiene. Las ofensas menos graves pueden ser expiadas con buenas obras, purificaciones y sufrimientos. Por eso cuando usted le dice a una persona, no, pero es que se necesita sangre para perdonar los pecados. Y te dicen, ¿sí es cierto? De verdad. Levíticos dice que el Señor habló a Moisés y le dijo, cuando una persona sea demasiado pobre y que no pueda traer un animal, que traiga un puñado de harina para su ofrenda hatá. Y cuando el sacerdote tome la harina y ponga de esa harina sobre el altar, su pecado será expiado. A través de Levítico se muestra que no era necesaria la sangre para perdonar pecados. Pero los pecados voluntarios de rebelión y de idolatría sí era necesaria la sangre del Mesías. Pero cuando no sabemos este tipo de cosas, viene un judío y te come como pan porque te dice, hey, había perdón. Levítico 4, Levítico 5, Levítico 6 encontramos perdón. Ah, y encontramos perdón y sin sangre, ¿eh? ¿Y ahora qué vas a decir? Si lo único que sabes decir es Jesús perdonó todos mis pecados. Jesús es la ofrenda por todos los pecados. Te comieron. ¿Cómo vas a contestar ahora? Por eso es importante estudiar todo este tipo de cosas, porque ahora vamos viendo que en el pensamiento bíblico, sí, había perdón de pecados, pero los pecados voluntarios de rebelión, idolatría, los pecados que conducían a muerte, no había ofrenda. La tendencia en el judaísmo es considerar el pecado como individual y no colectivo. El pecado como transgresión individual tiene consecuencias individuales.
El mandamiento, esto está en Ezequiel 18:2. ¿Qué queréis decir al usar este proverbio? Los padres comen las uvas agrias y los dientes de la dentera. Vivo yo, dice aquí, después va a decir que el que peca morirá. El mandamiento se toma en el sentido de que Dios visita los pecados de los padres sobre sus hijos, refractarios, hasta la tercera y cuarta generación. Sin embargo, se mantiene un sentido de los efectos generales, incluso de los pecados individuales. La universalidad del pecado no encuentra oponentes. Si los israelitas pecan quebrantando la ley, los gentiles pecan quebrantando los pactos adámico y noágico, el pacto con Noé, o incluso rechazando la ley cuando se les ofrece. Las excepciones a la pecaminosidad universal se ven en santos como Moisés y Elías, y evitar el pecado es posible mediante la libertad y el don de la ley. Además, se espera plenamente tanto que el Mesías sea impecable como que el pecado sea dejado de lado y la impecabilidad es establecida en el reino mesiánico. En cuanto al origen del pecado, se remonta a Adán y Eva, o a veces a los ángeles caídos de Génesis 6:1. Más básicamente, el pecado tiene su origen en el impulso maligno implantado por Dios. Ahí lo tiene. No es el pecado original con el que naces, sino el impulso maligno implantado por Dios que incita a pecar y que puede y debe ser derrotado por la observancia de la ley. A mucha gente no le va a gustar esto. La única forma en la que podemos derrotar el pecado es observando la Torá. Por eso es que el sistema cristiano que ha rechazado la Torá y todo lo basa a la espiritualidad, al ayuno, oración, pero no tiene los fundamentos de los principios básicos de la Torá para la vida, se la pasa pecando, se la pasa a líderes ungidos, líderes con ministerios grandes, se la pasan muchas veces cometiendo adulterio, cometiendo acciones que no deben cometer porque el instinto al mal está ahí y cuando quiere les da rienda suelta. Porque la única manera es vivir con la guía de la Torá, y eso va a ayudarnos a restringir, nos va a ayudar a conquistar el instinto del mal que vive en nosotros. Si no se hace así, el pecado acarrea consecuencias tales como seguir pecando, la separación de Dios, la interrupción del propósito misericordioso de Dios y los castigos de la enfermedad, la muerte y la condenación eterna. Pero respecto a todos estos castigos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Dios. Pecamos, pero Dios nos muestra el camino de la conversión antes de morir. El uso lingüístico y la historia de amartano, amartema, amartía, antes y en el Nuevo Testamento. Amartano significa no acertar, fallar, aparece desde Homero y también se usa en sentido figurado para fallar intelectualmente, errar o fallar moralmente, hacer el mal. En la Septuaginta predomina el sentido moral. Amartema denota el resultado de amartano, falta, primero por necedad, más tarde especialmente en derecho, en el sentido de ofensa. En la Septuaginta suele tener un sentido moral o religioso. Pecado o castigo por el pecado es raro en el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros hablamos de pecado usando el Nuevo Testamento y dice que este sentido moral o religioso de pecado o castigo del pecado es bien raro en el Nuevo Testamento, esta palabra, amartano. Eso nos pone a pensar que entonces tenemos que ver qué palabra es la que se usa más comúnmente en el Nuevo Testamento, la palabra griega, y es lo que estamos explorando nosotros. Amartía, también usado figuradamente desde el principio, se refiere más a la naturaleza del acto. Es un término amplio con aplicaciones intelectuales y jurídicas, además de éticas, y puede abarcar todas las acciones incorrectas, desde los simples errores hasta los crímenes. El único problema es que no hace distinción, porque puede ir desde algo simple, un simple error, hasta un crimen grave. Aristóteles la define como la falta de virtud por debilidad, accidente o conocimiento defectuoso. Más tarde se asocia a la culpa, jatá,
En la Septuaginta es sinónimo de amartema y conlleva todo el sentido de culpa moral y oposición consciente a Dios, expresando la referencia a Dios de forma más clara y completa que adiquía o caquía. En el Nuevo Testamento significa ofensa contra Dios con énfasis en la culpa y se usa para el acto individual. Por ejemplo, Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu. Primera de Tito 5:22. No impongan las manos con ligereza. No impongan las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ve que la instrucción es: guárdate libre del pecado, porque puedes vivir libre del pecado. Apocalipsis 1:5. Y Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Después de casi 2 horas, ahora yo le pudiera hacer la pregunta: ¿cuál pecado? Y usted tiene que saber que es los pecados de rebeldía. ¿Okay? Los pecados que conllevaban a la muerte. Hebreos, primera de Pedro 2:22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en sus alturas. A menudo con la remisión de pecados. Marcos 2:5. Viendo Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hechos 7:60. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esteban, cuando lo apedrean. En Pablo, normalmente solo se cita en Romanos 4 del 7 al 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Aunque en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la Torá actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. La carne, el impulso al mal, quería jalar para que hicieras producir muerte en ti. Para el pecado como naturaleza humana en su hostilidad a Dios. Ejemplo, Juan 9:41. Yeshua les dijo: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora, ¿por qué decís? Vemos vuestro pecado permanece. Primera de Juan 3:5. Vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Primera de Corintios 15:17. Y si Mesías no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Romanos 3:20. Porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido... déjeme abrir este. Porque aquí vamos a ver algo interesante. Está hablando de Yeshua. Teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido... Lea conmigo esta parte. Porque ahí queda demostrado lo que yo le acabo de decir. Yeshua nació en un cuerpo humano. Y esa creencia de que no, pero Él no pudo nacer en un cuerpo humano porque la humanidad tiene el pecado original. La humanidad tiene el instinto al mal. Y Yeshua lo conquistó. Aquí lo vamos a ver claramente. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno, leamos juntos, uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado.
Uno que fue impulsado por el Yeser Hará, que el Yeser Hará lo jaló, pero él se mantuvo con una disciplina que uno dice. Por eso Pablo dice, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Usted se imagina lo que es alcanzar la estatura del varón que tuvo Yeser Hará, pero que no pecó en nada. Sería tener un mundo totalmente diferente. Dice, él fue tentado en todo, como nosotros. Por eso él tuvo que nacer en un cuerpo de carne, donde tenía hambre, tenía sueño. De repente lo seguían multitudes y de repente él se molestaba. Él fue tentado, pero no pecó. Si agarró esa, con esa ya podemos cerrar la clase. Para el pecado personificado, Romanos 5, del 5 al 7 y Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra ahí, pecado, es amartía. Amartía. Acción, sentimiento. Despojémonos de todo peso y de cualquier acción que tan fácilmente nos envuelve a hacer algo que no debemos hacer. Detrás del tercer uso, la idea de un demonio, pecado. Detrás del tercer uso está la idea de un demonio, pecado. Pero lo que tenemos en el Nuevo Testamento es probablemente una imaginería poética. La que no es tanto que el demonio te viene a hacer pecar. Es este demonio que vive adentro. Somos nosotros mismos. ¿Okay? No, es que el diablo me insistió a pecar. No, es que no aprendimos a cuidar los ojos, a cuidar la boca, a cuidar el corazón y constantemente estamos pecando. Porque la concupiscencia, la pasión, los malos deseos que viven dentro de nosotros fácilmente nos arrastran, nos envuelven y nos llevan a hacer acciones que no queremos hacer. Usted creía que, sí, hablar de pecado es fácil. Pero una vez que lo estudiamos, lo profundizamos, entender el concepto de pecado es fácil. El pecado, me quedan 10 minutos. El pecado y culpa en el griego clásico y el helenismo. El griego clásico no tiene el pensamiento de pecado como enemistad contra Dios, sino solo de defecto y culpa. Es decir, errar el blanco por error o por culpa. En el punto de vista son intelectuales y artísticas, así como los sentidos morales. Es decir, todos los fracasos de hacer lo que es correcto, hubo que añadir otros términos para explicar la idea de culpa. Oiga bien, hubo que añadir otros términos para expresar la idea de culpa. La culpa surge por actos individuales que van desde la negligencia cultural o el perjurio hasta las injusticias sociales. Se conocen a través de las desgracias infligidas por los dioses como guardianes de la ley o el orden. Hacia el siglo IV, el mundo griego tomó conciencia del enigma del destino humano y de la inevitabilidad de la culpa. Los misterios lo expresan con la idea de la culpa original, el exilio del alma en el cuerpo y la amenaza de la muerte, la cual se percibe ahora como una alteración del orden que debe ser reparada mediante el sufrimiento. La culpa está asociada a la limitación humana, por ejemplo, el conocimiento, y por tanto es postulada por la propia vida. Hay que aceptarla y confesarla. A esta culpa inevitablemente se añade la culpa personal por no haber atendido a las advertencias divinas y en última instancia por ignorancia. Así pues, la recta comprensión conducirá a la recta acción. Aunque la comprensión solo puede llegar a través del sufrimiento o de paradigmas de sufrimiento.
Platón, sin embargo, pone un mayor énfasis en la elección individual, mientras que Aristóteles utiliza el grupo amartía para los errores o para las desviaciones de la media y lo despoja a la asociación con la culpa moral. Porque este concepto es el primer siglo, estamos hablando del primer siglo. Después de Aristóteles, el racionalismo destruye el concepto serio de culpa, pero la idea del destino permanece. En los misterios y en la mística helenística, el grupo amartía se utiliza para el destino predeterminado, que es la causa de la culpa, pero elimina la responsabilidad personal, ofreciéndose la redención por los ritos o la noxis. De aquí es donde viene el gnosticismo. La religión frigia y lidia ofrece una excepción tras el concepto de deidad omnipotente que desea el bien y castiga las transgresiones como no dar gracias, la violación cúltica y una serie de ofensas morales. La enfermedad es una pena por el pecado que consiste en el acto, no en la disposición interior, de modo que la expiación tiene por objeto el restablecimiento de la salud o de la norma cúltica. Esto es como se pensaba en el mundo greco-romano. Ahora, no les extraño. Déjenme tomar café antes de decir esto. No se les extraño que la iglesia, en la iglesia, en el sistema de creencia tradicional, cristianismo, está muy arraigado el concepto de, no, te enfermaste porque debe haber pecado en tu vida. Y esa es consecuencia de lo que te pasa. No te va bien en el negocio porque hay pecado. No. Tiene una mezcla de lo que era lo griego y por ahí está mezclado. ¿Ok? Para que vaya aprendiendo de dónde vienen muchos conceptos que muchas veces nosotros aceptamos o creíamos. El pecado en el Nuevo Testamento. Los evangelios sinópticos y los hechos. En los sinópticos el papel del grupo es comparativamente escaso. No existe. Yeshua no habla del pecado, pero actúa consciente de él y es consciente de ser el vencedor sobre él. Su misión es proclamar el señorío divino en su palabra y en su obra. Este anuncio suscita un sentimiento de alejamiento de Dios y por tanto lleva a la confesión y a la conversión. Lucas, del 18 al 21. El hijo pródigo. El pecado significa culpa ante Dios y por tanto exige penitencia, sabiendo que ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Yeshua acepta solidarizarse con ellos. Mateo 9:10. Trayendo victoriosamente el perdón. Lucas 5:8 y Lucas 7:37. Su actitud y su palabra de perdón son la irrupción extraordinaria y escatológica del señorío divino, tal como emerge en la cena del Señor. Mateo 26:28 y Jeremías 31:31. Yeshua es el siervo que con su muerte y resurrección elimina el pecado. El pecado solo es imperdonable cuando las personas reconocen la misión de Yeshua por el Espíritu Santo, pero la desafían y se resisten a ella. La blasfemia contra el Espíritu. Que Yeshua es el vencedor del pecado se expresa en su nombre. Mateo 1:21. Estoy en el 2. Con razón dije 1:21, no parece nada ahí. Y dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, pecado está amartía. Tenemos su alejamiento de Dios. Mire, aquí lo dice bien claramente. Su alejamiento de Dios. Y citamos esta con que no. Dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de su alejamiento a Dios. Lo reconciliará. Hará la paz nuevamente con Dios. Porque venció la muerte. Pero ¿cuántas veces hemos tomado este versículo y le hemos dado un sentido teológico? No, él salvará a su pueblo de sus pecados, del borrachito y del drogadicto y de la prostituta. Y la Biblia dice claramente que él salvará a su pueblo. Era un alejamiento de Dios. Era una rebeldía que el pueblo había hecho.
Por eso Yeshua dice, yo no vengo por la casa de Judá, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, lo que voluntariamente se rebeló y se fue. Yo he venido por los que necesitan de un médico, que están enfermos. Yeshua fue bien claro en su misión. La misión del Bautista, de Juan el Bautista, prepara su camino con su llamada a la confesión. Mateo 3:6. El bautismo con vistas a la remisión. Marcos 1:4. Yeshua mismo da cumplimiento con la palabra y el acto del perdón. Los apóstoles continúan su ministerio con la proclamación de la salvación realizada. A diferencia de Yeshua, que la confiere mediante la comunión, convoca a sus oyentes a recibirla mediante el arrepentimiento, siendo la diferencia con Juan el Bautista, que ahora pueden declarar una base de perdón consumada, no esperada. El sentido habitual de pecado aquí es el acto individual, de ahí el uso en normal en plural. La semana que viene vamos a ver Juan y las demás partes del Nuevo Testamento, cómo está usando el concepto de pecado. Pero yo espero que después de esa segunda clase hayamos entendido un poquito más y apreciemos la obra redentora de Yeshua, porque Yeshua no nos vino a salvar de todos nuestros pecados, nos vino a salvar de los pecados de rebelión, de idolatría. Por eso es que nosotros podemos ver que durante 40 años, después de, o más bien 10 años después, no, 40 años después de la muerte de Yeshua, la muerte y la resurrección de Yeshua, el templo siguió funcionando y la gente traía sus ofrendas para remediar los casos menores. Pero aquellos como adulterio, idolatría, eran muerte. Pero ahora a través de Yeshua, si tú confesabas al Padre, podías alcanzar el perdón. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.